intérprete. De manera pues que la Biblia, hoy hablaremos a la luz de la Biblia. Dios, en su infinito conocimiento, pues nos dotó con un poco de conocimiento, para su gloria y por su gracia. Ahora, el conocimiento, sea teólogo, escatólogo, científico o rabino, todo conocimiento llega hasta la luz de la Biblia. O sea, nuestro conocimiento no puede estar por encima del conocimiento mesiánico o del conocimiento del Mesías. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a iniciar. ¿Qué dice la Biblia si la iglesia, su pueblo, va a pasar por la gran tribulación? O sea, la Biblia no va a responder. Daniel en su capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24, el ángel Gabriel, que no era cualquier ángel. O sea, Gabriel le dijo a Zacarías, el padre de Juan: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, no estamos hablando de cualquier ángel. La palabra querubín viene del hebreo querub, que significa cerca de Yahweh. O sea que Gabriel, por lo que él expresa, es un querubín. O sea, no estamos hablando de cualquier ángel. Estamos hablando del ángel Gabriel que desciende por una petición que el profeta Daniel empezó a orar, porque ya se hubiese cumplido el tiempo preciso, 70 años, que el pueblo ya estaba en cautiverio, y Daniel empezó a orar al Señor por una respuesta, gloria a Dios, la cual duró 21 días de ayuno y oración. Ahí fue que los príncipes de Persia se lo pusieron a este ángel. Estamos hablando que la provincia se dividía en 125 provincias. Estamos hablando de 125 principados, cuyo príncipe es el querubín caído. Ahí es que él dice que tuvo que llamar al arcángel Miguel para él poder dar esta palabra. El ángel comienza de esta manera, y el ángel dice, en el 23 dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Oye, él dice: yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. En el 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, no está hablando ahí las naciones, no está hablando ahí ninguna denominación, está hablando de manera per se para Israel. El ángel que viene delante de Dios le dice al profeta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Desde ahí parte ya que las 70 semanas están determinadas para el pueblo de Israel. Ahora, es importante, o sea, también, ahí no se habla de iglesia. No se habla de iglesia, porque la iglesia obviamente no existía. No existía, ni llegaba al conocimiento. Ni llegaba en esa época. Y Daniel entra en buscando una respuesta acerca de la liberación de su pueblo de la cautividad. O sea, en la mente de Daniel no estaba una iglesia ni existían los gentiles. O sea, era una mente totalmente buscando una revelación o una respuesta de Dios concerniente al pueblo que él pertenecía. Entonces el ángel dice: 70 semanas han sido determinadas para tu pueblo y la santa ciudad. O sea, el ángel viene de parte de ¿quién? Del Señor. Entonces todo conocimiento llega ahí. O sea, ni mi conocimiento ni tu conocimiento puede estar por encima de eso. O sea, si el Altísimo dice el Padre para tu pueblo y la santa ciudad, hasta ahí debe llegar el conocimiento. O sea, la Biblia nos está revelando que las 70 semanas es para Israel, y las 70 semanas incluye la última semana, que es tribulación y gran tribulación, que es para Israel también. Y un apunte: si nos vamos a cualquier versión de la Biblia, dice para tu pueblo y la santa ciudad. En cualquier versión. Sí, porque si quieren denigrar la versión Reina Valera, entonces si se van a otras versiones, también encontrará que Dios le está hablando acerca de Israel. Yo tengo la Peshita y tengo la K2. Exactamente. Habla para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. Para ser específico. Perfecto. Exacto. Entonces, el ángel le dice, para tu pueblo y la santa ciudad. Le dice: entiende. Ahora, para entender esto es importante señalar algo, ¿verdad? Que obviamente Dios tenía que tomar un pueblo para él establecer su propósito en la tierra, y el propósito era salvar a la humanidad. Entonces, si nos vamos a ir al año entonces 2000 antes de Cristo. En el año 2000 antes de Cristo, 2000 años, viene Abraham. Abraham, en el capítulo 12, Dios pacta con Abraham, que se llama el pacto abrahámico. Este pacto se divide en 7 partes, la cual vamos a señalar 3. Número 1, la circuncisión. 2, la tierra prometida. Y 3, la simiente. Fíjate que aún la simiente, ahí en la simiente entramos nosotros, pero no fue revelado. O
solamente entraba en el pacto de la simiente, el pacto que Dios hizo con Adán, ¿verdad? Que es el pacto adámico de la promesa de un redentor, que el redentor venía. Por eso es que el autor de los Hebreos dice que hasta el día de hoy la Biblia da fe de la ofrenda de Abel, Dios, porque Abel creyó que el Mesías venía. O sea que Abel estaba esperando al Señor, mas Caín no, porque la ofrenda de Caín fue rechazada porque Caín dio ofrenda de vegetales y frutas. No era la ofrenda que él tenía que dar, era la ofrenda de cordero, igual que su hermano Abel. O sea que el Mesías, la venida del Mesías viene de los tiempos, desde el principio. Entonces, ya desde el tiempo de Abraham hasta el Mesías, Abraham viene 2000 años antes del Mesías. Y Dios pacta con Abraham, que es el pacto abrahámico. Luego de ahí le da la promesa de un pueblo, que fue llevado a Egipto durante 400 años. Luego ahí se da el segundo pacto, después de Abraham, que es el pacto sinaínico. Estamos hablando en el año 1500 antes del Mesías, 500 años después de Abraham. Ese pacto se le da a Moisés, en la península del Sinaí, mejor conocida como la altura del Golán, que ahora mismo Donald Trump la pasó como oficialmente a Benjamín Netanyahu. Exacto. Entonces ahí se da el pacto sinaínico, el pacto de la alianza. Ahí está hablando para Israel, obviamente, Israel per se. Luego después viene el pacto davídico, que fue en el año 1000 antes del Mesías. Ahí estamos hablando que todos los pactos están basados para Israel. Luego, 500 años después, viene, gloria a Dios, la salida de Israel, del pueblo de Dios, que estaba cautivo en Babilonia, gloria al Señor. Esto le llaman el retorno, que esto fue 500 años antes del Mesías. Eso fue con Edra a la cabeza. Edra, que fue primero que Nehemías. Edra sale primero que Nehemías. Sale primero que Nehemías. Edra llega, Nehemías llega 13 años después de Edra. Esta salida de Edra, por eso que el ángel le dice, fue dada la orden. Desde la salida de la orden, que fue a Tajerje, gloria a Dios, de ahí tenemos que contar la primera semana. Aquí vamos a entrar a lo que se llama la ecuación. La ecuación. Perfecto. Aquí entra la primera semana que el ángel le da a Daniel para Israel. Y perdóname que te interrumpa, es bueno que ustedes entiendan lo que es la ecuación de las 70 semanas, porque muchas personas hablan de las 70 semanas y no entienden verdaderamente lo que es la ecuación, y la ecuación es lo que te da la luz para que tú puedas entender y yo pueda entender lo que son las 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel, que es en parte, ¿verdad?, el reloj profético de nosotros. Seguimos. Obviamente es que tú no puedes hacer un análisis, tú no puedes hacer un mensaje o una enseñanza si no entra a la profundidad del asunto, porque la teología le llama exégesis. Una exégesis es la verdadera interpretación bíblica. Hay mucha gente que hace eisegesis, que es la horrenda interpretación bíblica. Entonces, para tú entender esto, tú tienes que irte, obviamente, dominar estos temas. Entonces el ángel le dice, después que se fue dada la orden, eso fue, Esdras sale, para ser preciso, en el año 457 antes del Mesías. Ahí comienza la construcción de los muros con Nehemías, y con Esdras comienza la construcción del templo. Ahí entra entonces Josué, sumo sacerdote, y entre otros que trabajaron en esa área. Entonces la primera semana comienza desde la salida de la orden hasta la construcción de los muros. Ahí comienza la primera semana. Si calculamos 7 por 7, te va a dar 49 años. ¿Cuántos años me da? 49. 49. Desde la orden hasta la construcción de los muros pasaron 49 años. Justamente desde que termina la construcción de los muros, comienza la reconstrucción del templo, que ya estaban trabajando. Ahí comienzan las 62 semanas, que se divide en tres partes las 70 semanas. Primero, la primera semana, que 7 por 7 son 49 años. Y tenemos que ser precisos en esto para entender a Daniel. De ahí, de las 62 semanas, si calculamos 62 por 7, te va a dar 434 años. 434 años. Entonces, ahora hay que sumar 434 años más 49 años, que te va a dar 483 años, que pasaron desde la salida, que ahí comienza las 70 semanas. 483 años. Si calculamos desde la salida de Edra, que fue en el año 427, entonces calculamos 483 años menos 457, te va a dar menos 26 al 27. Justamente para esa fecha viene el Mesías. El Mesías nace en el año 26 al 27 de Tiberio César.
Fíjate cómo Dios trata con este profeta. Wow, con la exactitud. Exactitud. Todo lo que Dios le reveló a Daniel fue exacto. Por eso que el profeta Isaías dice, pero ¿quién como Daniel? Tú dices que tiene más sabiduría que Daniel. Porque Daniel, Señor, vamos a resaltar a este hombre. Sí, sí. Daniel no era cualquier profeta. No. Él era astrónomo, sí, porque Dios le habló en el capítulo 2 de Daniel, según el conocimiento neobabilónico. Gloria. Los babilónicos eran científicos, astrónomos. Daniel era astrónomo. Pero en el capítulo 7 le habla con el conocimiento medo-persa, de la beta y de las imágenes. Sí. O sea que Daniel, aparte de ser un profeta lleno del Espíritu Santo, científico, astrónomo, matemático, hablaba varios idiomas, porque para ser visir de Babilonia y visir de los medios y los persas, ya tú sabes que andarían astrónomos, brujos, hechiceros, que dominaban la ciencia, y Daniel era superior a todos ellos. Tenía que dominar totalmente el idioma, al ser cuando usted habla de visir, está hablando de primer ministro, para que no entienda la concurrencia. Era gobernador, como lo habla entonces para ser superior a un gobernador. O sea, que estamos hablando de una persona que tenía que dominar bien el lenguaje y el idioma. Obviamente, o sea, este hombre era complejo. Es incalculable los idiomas que Daniel hablaba. Dios mío. El hombre era un científico a tal punto que yo digo que Daniel era un profeta que Dios lo movía bajo 3 dimensiones, que viene por la dato, pasado, presente y futuro. Porque antes que tú y yo estuviésemos aquí, ya Daniel hubiese pisado y se fue al futuro. Sí. Se fue al futuro. Porque Daniel, la Midrash judía dice, pastor, la Midrash judía, que son enseñanzas judías, que Daniel estudió los tiempos. Y parte de su fortuna, porque él era eunuco, lo donó para que estudiaran los tiempos, gente con el conocimiento neobabilónico. Por eso es que 500 años después, cuando los planetas se alinearon, que según la astronomía, cada vez que los planetas se alinean, es que va a acontecer un acontecimiento universal. Cuando los planetas se alinean, vienen los sabios del Oriente con un tesoro que Daniel 500 años atrás lo hubiese enviado al Señor. Por eso la Biblia dice, le llevaron tesoro, porque hay gente que cree que el Mesías era pobre. El Mesías no era pobre, vestía de lino fino y de una sola costura. Totalmente. Lo que pasa es que todo su dinero lo donó al ministerio. No tenía ni siquiera con qué pagar impuestos a César. Eso es así. Ahí que dice, toma la vara, Pedro, saca el pez. Exacto. Y abre la boca. Exacto. Y con esa moneda paga César. Esto es terrible, hermano. Y sobre todo, hablando de Daniel, era un hombre de oración. Con todas esas cualidades, este hombre nunca dejó la fuente principal, que fue un hombre de oración. Porque ahora hay profetas que quieren profetizar, pero no tienen una base sólida de oración. Entonces, ¿cómo una persona puede moverse en los tiempos de Dios, y cómo una persona puede alcanzar un nivel espiritual si no está conectado a la fuente que es espiritual? Como dijo el Señor, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. Ahora, pero ¿quién es la fuente? El Señor. O sea, que el que tiene al Mesías tiene la fuente. Exactamente. Porque yo veo gente que dice que hay que volver a la fuente. Porque si me dice que hay que volver a Israel, un pueblo que permite el desfile homosexual, un pueblo que permite diferentes tipos de religión, incluyendo el satanismo, Israel, ese Israel actual, que lo amamos, lo respetamos, lo bendecimos, claro, lamentablemente está descarriado. Totalmente. Entonces a esa fuente no hay que volver. Entonces, ¿a qué fuente que tenemos que volver? Y es un buen punto, pastor, porque hay personas que están hablando de Israel y le están dando un protagonismo a Israel más que a la iglesia. Entonces, como usted dice, volver a Israel, pero ¿a cuál Israel? Porque no será este Israel de ahora, un Israel totalmente desconectado del Señor. Porque cuando se habla del mover de Dios ahora mismo en la tierra, el instrumento donde Dios se está moviendo es la iglesia. Somos nosotros, los gentiles, ¿verdad? La iglesia del Señor. La iglesia que está compuesta de gentiles y también de judíos. Como dijo Pablo, que de 2 pueblos hizo uno. Entonces, eso hay que aclarárselo para seguir con el tema. El primer punto para aclarar ese tema, un tema muy importante, para entender esto hay que entender que Yahshua, en hebreo y en griego es Jesucristo, en español es Jesús, era judío. Él no era evangélico, no era pentecostal, no era mesiánico, él era ¿qué? Judío. Y él vino a las ovejas perdidas de Israel. Ahora bien, escucha bien, el que está sentado en el trono no tiene nacionalidad.
Repíteme eso. Ahí está el problema. Repíteme eso. El que está sentado en el trono No hay ni religión, ni religión. Porque eso es lo que yo siempre he dicho. Dios tenía que levantar a una nación para su propósito. Para alcanzar a toda la nación. Y inclusive Abraham no era judío. No, era gentil. Abraham era gentil, descendiente babilónico, sí, de Irak, señores. Oiga bien, de Irak, que antes era Babilonia. O sea que es increíble cómo Dios trazó en el Antiguo Testamento su pauta acerca del plan de Dios con los gentiles, aunque no lo reveló abiertamente, porque como dicen algunos teólogos, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Lo que pasa es que en un reino de ciego, un tuerto es un rey. ¿Cómo es? ¿Un reino de ciego? De ciego, un tuerto es un rey. Por eso entonces vemos que muchas personas están siguiendo a este tipo de maestros que están trayendo confusión ahora mismo. El maestro no está para traer confusión. El maestro no está para traer confusión. No, el maestro está para enseñar. Para enseñar. Y respetar cada corriente, pues, en el orden, ¿no? Porque si tú tienes una corriente diferente a la mía, yo te amo, tú eres mi hermano. Perfecto. Y se respeta. No cabe la burla. No cabe. No cabe la burla. No cabe. Ahora bien. Digo que el que está sentado en el trono no tiene nacionalidad ni religión. Ahora, si tú analizas la Biblia desde una óptica del conocimiento hebraico radical, va a negar todo. Y fíjate que Yahshua viene justamente con ese mismo pensamiento radical. Porque él le dice a la mujer cananea, no es bueno dar los panes a los perrillos. Ahora, eso hay que hacer un contexto. Él dijo, yo solamente he venido a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿cuál es el contexto de ese asunto? Jesús estaba probando la fe de esa mujer cananea. Porque él sabía cuál es la expresión del amor del Padre. ¿Por qué no dice la expresión del Mesías? Porque el Mesías viene, según la carne, viene del orden de David. El pacto que te dije que Dios hizo con David 1000 años antes del Mesías. Y después en el 500 que viene el retorno y viene las 70 semanas. Ese pacto davídico era que el Mesías tenía que venir según el orden de David para establecer el reino milenial. Por eso es que él dice, la salvación viene de los judíos, porque él vino según el orden judío. Y él tenía que venir con un pensamiento judío. Total. Ahora bien, ¿qué es lo que se está discutiendo? Lo que se está discutiendo es, en verdad, porque hay una confusión, que la gente quiere saber si la iglesia es el pueblo de Dios o no. Entonces, la Biblia misma se autointerpreta. La Biblia habla aquí, le habla al apóstol Pablo en Hechos. Quiero leerlo, ¿verdad? Porque la Biblia, gloria a Dios, estamos en vivo, pero la palabra, el texto siempre tiene la razón. Y estamos usando, hermano, la versión Reina Valera. Y quiero, antes de que nuestro hermano Pastor Sandy continúe con el versículo, quiero hacer un aclarando en cuanto a la versión Reina Valera. La versión Reina Valera, yo tengo 43 años de edad, nacido en el Evangelio, criado en el Evangelio, y desde que yo entré a la iglesia o tuve noción, ¿verdad? Siendo un niño, de lo que era la Biblia, me encontré con la versión Reina Valera. Y yo entiendo que Dios es soberano y que Dios maneja todo, tiene el control de todo. Esta versión Reina Valera es una versión que es la versión que Dios ha permitido que hasta el sol de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, esté en nuestros altares. Han habido muchas versiones presentes y han habido versiones anteriores a la Reina Valera, pero la Reina Valera es la versión por excelencia que nosotros usamos, por excelencia aún con muchos errores, como dicen muchos teólogos, y como mucha gente la menosprecia, pero es la versión que nosotros estamos usando. Yo, como estudioso de la palabra, y tengo en mi casa más de 40 o 50 versiones de la Biblia, físico y también en mi laptop que cargo, entiendo que las versiones son buenas, hay que consultarlas, hay que usarlas, pero no puedo desmeritar una versión que es la versión que se ha usado en la iglesia. Ahora, usted quiere irse más profundo, váyase a las palabras griegas, váyase a las palabras hebreas, que eso no se lo impide nadie. Hay muchos diccionarios, está el Strong, está el Vine, de las palabras hebreas, y usted y griega, y usted se va allá. Pero no podemos desmeritar, como mucha gente anda desmeritando, la versión Reina Valera, porque es donde caigo, o donde caemos el pastor y yo. Señores, el maestro está para edificar, no para traer confusión. Seguimos. Amén. Entonces, aquí Dios habla, los apóstoles, obviamente, que eran hebreos, no compartían
que el Rúa de Yahweh, el Espíritu Santo, pues podía descender en los gentiles. Es importante señalar que el hebreo bíblico, los gentiles decían goyim. La palabra goyim es despectivo. O sea, el judío de la época decía cuando se despertaba: gracias Señor, porque no me hiciste gentil, no me hiciste mujer y no me hiciste perro. O sea, nosotros éramos, como David le dice a Goliat, incircunciso. Entonces aquí por primera vez el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, que fue cuando Dios le dijo a Pedro: mata y come. Fíjate cómo Dios tiene que tratar con Pedro, con los animales impuros, para que Pedro entienda que los gentiles también fueron señalados, porque al Yeshua decirle: yo he venido solamente a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Y luego en Juan Jesús le dice: hay un pueblo que yo me quiero revelar a ellos y que me voy a revelar, y entre ellos levantaré pastores, para que se cumpla Jeremías 3:15. Dice: y pondré mi palabra en los corazones, y pondré pastores que os apacienten con sabiduría y con ciencia conforme a mi corazón. Está hablando de pastores, y ahí se refiere a la iglesia. Entonces aquí ellos pues confirman la iglesia. Hechos capítulo 15 versículo 14, que también yo tengo la K2 y lo leí, es lo mismo. O sea, en esencia es lo mismo. Dice aquí: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez ¿a quién? A los gentiles, para tomar de ellos pueblo, para poner su nombre. Segundo, en el 16 dice: pues como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. ¿Después de qué? De que la iglesia sea arrebatada. Para dar a luz la exégesis de este versículo, podemos irnos entonces a Romanos capítulo 9, versículo 25. El apóstol Pablo dice, como dice el profeta Ezequiel: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, llamaré amada al que no era la amada, y pondré en ellos mi nombre. Fíjate como aquí los apóstoles confirman esa palabra. Entonces ellos dicen: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo, para poner ¿qué? Su nombre. O sea, que nosotros somos el pueblo de Dios. Exacto. Entonces aquí entra lo que le llamamos el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Te doy la palabra y luego entramos. Bueno, confirmando lo que tú dices, Sandy, Juan capítulo 1 verso 11: a los suyos vino, a los suyos no, y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando ahí? Del pueblo de Israel. No lo recibieron. Ahí está hablando acerca del liderazgo. Es importante enseñar eso, porque Israel recibe al Mesías. Acuérdate que ellos andaban con él. O sea, el liderazgo. El liderazgo es el que se encarga. Por eso dice: aquello, y daré mi espalda a los que me traspasaron. Exacto. ¿Entiendes? A través del profeta Oseas, en el capítulo 5, versículo 25, o en el 6, dice ahí el profeta Oseas, déjame leerlo. ¿Por qué? Porque el texto tiene la razón. Es importante que leamos todo lo que estamos enseñando aquí, para que la gente entienda que estamos hablando a la luz de la palabra de Dios. Que no estamos inventando. O sea, esto no es que estamos hablando de la dispensación. Estamos hablando a la luz de la palabra. Estamos trayendo todo con la palabra. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, porque se me extravió la cita. Ok, lo tenemos. El profeta Oseas dice lo siguiente en su capítulo 15, versículo 5:15. Escuche: andaré y volveré a mi lugar. Por eso fue que el Mesías dijo: yo vuelvo al Padre. Ahí dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, aquello que le traspasaron, y busquen mi rostro. En la angustia me buscarán. En la angustia me buscarán. La gran tribulación. ¿Qué para Israel? ¿A quién le habló el Mesías ahí? A Israel. Entonces en el versículo 6 dice uno: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y no curará. O sea, el apóstol Pablo también habla en Romanos capítulo 11, versículo 25. Él dice: cuando se cierre la plenitud de los gentiles, vendrá salvación para Israel. Vendrá salvación para Israel. La plenitud de los gentiles, la palabra plenitud viene del griego pereromera, que significa que todo lo llena. Representa la numerología de todo lo que ha de ser salvo. Ahora, los judíos mesiánicos dicen que es la diáspora, las ovejas perdidas de Israel. Pero el problema es que las ovejas perdidas de Israel también se gentilizaron, porque yo tengo sangre judía. El apellido mío
Severino Matos es judío, pero yo no puedo decir, engañar al pueblo, decir que yo soy judío cuando yo no soy judío, porque el mismo Mesías dice, hay aquellos que se dicen ser judíos, pero no lo son. Yo entro ya en los gentiles, en lo que se llama iglesia. La plenitud de los gentiles significa el número de las personas que han de ser salvas. Por eso Pablo, Romanos 11:25 dice, cuando se cierre la plenitud de los gentiles, vendrá salvación para Israel. Cuando se termine el tiempo de la Cuando gracia, se una termine paráfrasis. el tiempo de la iglesia, o sea, cuando venga el arrebatamiento. El arrebatamiento. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, oiga lo que dice, a los que le recibieron. No está definiendo un grupo en particular, está hablando a los que lo recibieron. Hay una puerta abierta para todo aquel, no importa lengua, nación, color, estatura. Está hablando a los que le recibieron. Le dio derecho legal, porque dice potestad. Le dio potestad, que es un derecho legal. Si nosotros nos vamos a lo que es el ambiente jurídico, la potestad es un derecho legal que te da facultad a ti, te da poder a ti, te da acceso a ti, a tú recibir o gozar una herencia. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí que dice, volviendo a la fuente. La fuente es el Mesías. La fuente no es Israel. Porque el tabernáculo es bueno, era bueno. El templo también era bueno. Pero la Torah es buena. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. Pero para los postribulacionistas, ellos han dejado la fuente, que es el Mesías. Ellos miran la fuente como si fuera Israel. Pero el Mesías es la fuente. Y el Mesías, no Israel, porque él dijo, yo soy el camino. Exacto, no Israel. No Israel. Entonces ya ahí que dice Pablo en Romano que él lo injertó en la dulce savia. O sea, nosotros éramos ese olivo silvestre, éramos los bollí, los detectivos, los nadie. Por eso te digo que la expresión de Juan 3:16, la expresión del Padre, el Abba, el creador de todas las cosas, Hashem Elohim, Yahweh Sebaot, bendito sea su nombre. El que crea, porque Dios en Edén no creó una nacionalidad, creó un ser humano. Oh, gloria. Y Dios es el Padre de toda la nación. De toda la Lo que nación. pasa es que Israel es la niña de los ojos de Dios. Es la niña de los ojos de Y Dios. ahí es que Dios toma este pueblo para llevar la salvación a toda la humanidad. Fue un pueblo escogido. Fue un pueblo escogido. Y el Señor se lo dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 7, donde dice, tú eras el más insignificante. Tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Obviamente se lo Y dijo. que lo dio a Israel. Si Moisés no intercede, Lo iba a te Israel. voy a dar un dato muy poderoso. Cuando Moisés baja del Sinaí, con la Torá, que según algunos se sé que está judío, fue escrita en zafiro. Moisés, cuando va del Sinaí, encuentra un pueblo corrompido en un trance satánico, porque estaban adorando un becerro de oro. Moisés sabía que donde no había ley, no había culpabilidad de pecado. ¿Qué hizo Moisés? Extrayó la Torá, por amor a ese pueblo. Porque si le entregaba esa Torá, el pueblo entero moría. Totalmente. ¿Me está entendiendo? Entonces ahí es que viene, ¿qué viene? Oye el amor del Padre, oye el amor del Padre. El amor del Padre es tan fuerte entonces que llama a una tribu per se. Lo levita y a través de llama un sacerdocio, porque el Padre sabía que Israel no iba a soportar la Torá, que la iba a violentar, y le manda un sacerdocio para que a través de ese sacerdocio los pecados sean expiados y el pueblo sea perdonado. Por eso es que Aarón representa al Mesías como sumo sacerdote. Pero el Mesías no viene en el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec, que no era judío. Melquisedec no era judío. Jesús viene según el orden de Melquisedec. Por eso ahí que ya todo el pecado ha sido expiado por el Mesías. Por eso que el Mesías dice, yo soy el camino. ¿Qué hace el Mesías? El Mesías entonces lo injerta en la dulce savia de Abraham, en el pacto de la simiente que ya Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 2. Exactamente. O sea que siempre, oiga bien, siempre la iglesia estuvo en el pensamiento de Dios. Y lo que dice Pablo en el libro de Efesios, ¿por qué no se escogió antes de la fundación del mundo? Y voy a hablar un minuto aquí de esto. Señores, cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios, que usted abre su Biblia en el libro de Efesios y le dice que Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. ¿Qué Dios le está diciendo? Dios le está diciendo, mira, yo te escogí a ti en el mismo momento que escogí a David, en el mismo momento que escogí a Jeremías, en el mismo momento que escogí a Abraham, yo te escogí a ti. Porque hay que verlo desde ese punto de vista. Porque el plan de Dios, el plan de Dios no se revela ahora o a través de un momento esporádico en la vida, sino el plan de Dios se revela en la eternidad. Todo Dios lo tenía pensado, ideado. Dios tenía un propósito aquí. Por eso es que David, en el Salmo 139, dice que todas las cosas estaban escritas en el libro de él. O sea, no fue
fue un invento, lo de David no fue un invento, lo tuyo, lo mío no ha sido un invento. Antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un propósito y un plan. Y yo algunas veces, oiga bien, y me doy ese lujo, esa alegría, algunas veces cuando estoy leyendo el libro los libros de los evangelios, veo a Jesús hablando con la mujer samaritana, veo a Jesús hablando con Pedro y entiendo que ese Jesús que hablaba con Pedro en algún momento, no te voy a decir que lo dice la Biblia ni que fue así, pero en algún momento pensó en mí, en algún momento pensó en ti, porque tuvimos siempre en el corazón de Dios, siempre lo tuvimos. Entonces el objetivo aquí, o la meta aquí no es Israel, es el Mesías. El Mesías. Y eso es lo que nos quieren quitar a nosotros. El Mesías, el que tiene al Mesías, Jesucristo, está en la fuente, porque es la fuente. La fuente que viene del hebreo Yahalú, aquel que emanó del Padre. La emanación del Padre que creó el cosmos y el universo. Porque nos vamos a meter un poquito más profundo ahora. Los científicos dicen, lo oiga bien esto para que entendamos quién era Yahshua. Los científicos dicen, hablan del Big Bang. Que yo estoy de acuerdo con el Big Bang. Porque el problema es que el que no estudia ciencia rechaza la ciencia. Pero el que le estudia la trae la luz de la Biblia. El Big Bang dice que hace aproximadamente 14.000 millones de años había una luz que estaba concentrada. Y que de esa luz luego se liberó. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis? Cuando Dios creó la lumbrera mayor, la lumbrera mayor y la menor. Que Yahshua era la luz de los hombres. O sea que antes que existiese la lumbrera, ya Él es la luz. O sea que cuando analizamos el Big Bang a la luz de la Biblia, porque dice que... A la luz de la Biblia, a la luz de la Biblia. Vaya después de decir que nosotros y nos vaya a malinterpretar. No, vamos a la luz de la Biblia, porque sí. Lo que los ateos dicen, que cuando no existía nada, ¿dónde vivía Dios? Eso es sencillo. Para entender eso hay que irse al tetragramatrón, YHWH, que significa existente por sí mismo. O sea que cuando no había nada, Dios vivía en él. Entonces la ciencia dice que había una luz, pero ¿quién era esa luz? Esa luz es el mismo Dios. Exacto. Que luego se liberó y creó el cosmos, el universo. Y por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él y para Él. Y en Él subsiste. Y en Él subsisten. O sea que Él es la fuente. Por eso es que muchos estudiantes de la Torá y muchos rabinos no quieren saber de los escritos de Pablo. Porque es que Pablo revela el poderío, la grandeza, la magnificencia de Jesús, el Hijo de Dios. Y como mucha gente no ha querido recibir a Cristo como la fuente y como el camino, no quiere ir a los escritos de Pablo. Pero déjame decirte algo. Los escritos de Pablo revelan claramente quién es Jesús. Oiga bien, quién es Jesús y para qué Jesús vino a la tierra y qué trabajo vino a hacer a favor de la humanidad. No de un pueblo especial, sino a favor de la humanidad. Seguimos. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:13, yo he sido enviado, yo soy el apóstol de los gentiles, porque ellos honran mi ministerio. Y también dice, porque el apóstol Pedro es el apóstol de los circuncidados, y yo soy el apóstol de los incircuncidados. Obviamente, el apóstol Pablo, Pablo no era cualquier... Perdóname que te interrumpa. Él dice que Pedro era el apóstol de los circuncidados. El apóstol de Israel. Y específicamente. Y Pablo era el apóstol de nosotros los... O sea que nosotros nosotros teníamos un apóstol. Obviamente, estaban en el plan de Dios. Estaban en el plan, señores. Yo no tengo que buscar un apellido, ni tengo que dejarme crecer. Obviamente, ni una cosita, ni irme a la pared. No. Yo soy de importante para Dios, igual que un rabino. Es que ahí no hay esencia, la barba ya no hay esencia. No, de africano, de ecuatoriano, panameño, puertorriqueño, dominicano, norteamericano, canadiense, de cualquier nación. Oiga bien, de cualquier nación. Usted puede invocar el nombre de Jesús, porque a través de Jesús usted tiene contacto con el Padre. Indiscutiblemente Jesús es el camino. Amén. No hay otro. Ahora, eso tiene un escrito porque Él dijo yo soy el camino. El problema era que el tabernáculo, ¿verdad?, tenía la primera puerta que le llamaban el camino. La segunda, cuando tú entrabas por esa puerta, te encontrabas con el altar de bronce, que eso representa a Cristo como la verdad, ¿verdad? Representa al Mesías como sacrificio supremo. Y ahí entonces te encontrabas con la fuente del alabastro, que ahí se lavaban los sacerdotes la mano, representa eso como la vida. ¿Entiendes? Sí, amén. Entonces por eso que Jesús dijo, yo soy el camino, la puerta del tabernáculo, la verdad, el altar, y la vida, la fuente. Y nadie va al arca del pacto. Nadie va al arca si no es por mí. O sea, no hay otro camino. Santo. No hay otro camino. No hay otro camino. El camino no es Israel. No. El camino es el Mesías. Es el Mesías. Entonces, porque el Mesías no injerta a Israel. Exactamente. Entonces seguimos con las 70 semanas. Obviamente, muy buena. Las 70 semanas, de manera bíblica, están determinadas para Israel.
para tu pueblo y la santa ciudad. El Mesías, cuando entra a Jerusalén, él se lamenta. Oh Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte como las gallinas a su polluelo, pero tú apedreas a tu profeta. ¿A quién? A tu profeta y a los que te son enviados. Hasta que tú no digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me veréis. Y ahí Yahshua le está hablando a Israel. Oh Jerusalén, cuántas veces yo quise reunirte como la gallina a tu polluelo, pero tú apedreas a tus profetas y apedreas a aquellos que te son enviados, hasta que tú no digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Mesías está diciendo, le está hablando a Israel, y se lo va a decir en hebreo, gloria a Dios, Baruch haba Beshem. Él le dice, hasta que tú no digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, no me veréis. Israel, ahí que Pablo se cumple. Me gustó esa, repítela para que el Baruch haba Beshem. Baruch haba Beshem. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre. Entonces, ahí que el apóstol Pablo dice en Romanos 11:25, cuando se cierre la plenitud de los gentiles, vendrá salvación para Israel. Ahora, el que se mete a Mateo 24 y interpreta Mateo 24 de manera literal, está haciendo una eisegesis, una horrenda interpretación bíblica. Eso, porque Mateo 24 en un 95% se cumplió ya. Se cumplió ya. Sí. Y es para Israel. Para Israel. Nosotros entramos ahí parcialmente. Parcialmente, exactamente. Y te voy a revelar algo también. Yahshua dice que no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, él dice, si nosotros supiésemos cuando el ladrón va a minar nuestra casa, estuviésemos preparados para esperar al ladrón. Es lo que está diciendo el Señor. El Señor está revelando ahí que Él viene en un secreto. Y hay algo de que esta corriente que está ahora mismo en las redes, ganando terreno, estamos hablando de que Jesús le dice claramente de que tenemos que estar orando y velando. Ahora bien, si nosotros nos vamos después de la gran tribulación, entonces ¿para qué tengo yo que velar? Porque entonces las señales... Pero hay otra, escúchame que te interrumpo. Me voy a llevar de las Cuando señales. cuando hablamos de tribulación y gran tribulación, son juicios divinos. O sea que ese juicio no es humano. Es un juicio que viene de parte de Dios. Y es contraproducente que Dios nos castiga a nosotros, ¿verdad? Con juicio de Él divino. O sea, no le veo lógica a eso. Ni siquiera la lógica. Y yo creo que Sandy, yo creo que nosotros vamos a tener que volver a hacer otro foro, ¿verdad? Para nosotros venir bíblicamente y demostrar bíblicamente. Lo estamos demostrando. Sí, claro. O sea, todo lo que hemos hablado. Esos son los temas, Okay. de la ira de Dios, de la gran tribulación, Okay. de lo que ahí no entra la iglesia, que ese otro. Pero vamos a seguir. Obviamente, entonces, el tiempo de los gentiles, que ahora vamos a analizar esto, que Jesús habla en Lucas, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Siento a Dios aquí. El Mesías habla en Lucas lo siguiente, por eso traje la Biblia, porque a mí como maestro, como escatólogo, la gloria de Dios, yo me sujeto a lo que el Señor dice. ¿Me entiendes? Si el Señor dice que las 70 semanas es para Israel, mi conocimiento llegó hasta ahí. Entonces el Señor dice lo siguiente aquí, dice, Lucas 21, versículo 24, dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles representa el sistema religioso y político desde Nabucodonosor hasta el anticristo. Ahora, lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 11:25, la plenitud de otras cosas. Escucha bien. Eso es muy importante. Escucha bien lo que te voy a base bíblica. Ahora vamos muy profundo. Es muy importante. Vamos muy profundo. Oye lo que dice en el versículo 29, dice, Lucas 21:29 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y los árboles, porque la gente solamente habla de estas cosas. ¿Qué sucede con los árboles? Que los árboles, la higuera representa a Israel. Israel es la higuera. 14 de mayo de 1948, era la señal inequívoca que ya el Señor viene por su pueblo. Ahora, ¿quién eran los árboles? El Señor está revelando en Lucas que Dios va a levantar la higuera, pero también a los árboles. ¿Qué pasa? Que Gran Bretaña, que es Inglaterra, gobernó la cuarta parte del hemisferio de los años 1800. Ahí que viene Estados Unidos, declara su independencia en el 1767. De ahí viene también Mahatma Gandhi, la India se declara también independiente. De ahí viene Afganistán, Pakistán, entre otras naciones. Ahora, hubieron naciones que los ingleses tuvieron que dejarlas libres. Por ejemplo,
Siria se forma en el 1920. Se forma Arabia en el 1931. Se forma Libia en el 1920. Cisjordania también se forma en el 1934. Irak se forma también en el 1932 y Arabia en el 1933. El 14 de mayo del 1948 se forma la higuera. Ahora, ¿quiénes son esta gente? Son los árboles que Yahshua dijo. En Lucas, aquí donde leímos, en el 29 también dijo la palabra, mirad la higuera y los árboles. La Biblia nos está revelando que ya todas esas naciones que Yahshua habló, incluyendo la higuera, ya está floreciendo. Y Jesús dijo, aprendan de la higuera, cuando sus hojas brotan, ¿sabéis que el verano se acerca? Se acerca, o sea que el arrebatamiento ya está a la puerta. Es importante señalar que la palabra arrebatamiento viene del griego harpazo. Los griegos inventaron el arpón para pescar y para la guerra, estaba muy de moda. Entonces inventaron la pesca y el pez estaba desprevenido, el pez no sabía que tú lo ibas a lanzar. Entonces de ahí que viene la traducción harpazo, que viene del hebreo parushia, que significa la reunión con los santos, o Yom Kippur, el último sonido de la trompeta. Entonces el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, ahí que él dice lo siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, la palabra Señor mismo viene del hebreo Adonai, del verbo Adón, que significa amo y dueño del cielo y de la tierra. O sea que quien viene a buscar el pueblo de Dios es el dueño de lo que viene a buscar. Con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué Pablo dice los muertos en Cristo resucitarán primero? Aquí hay un misterio que Dios se lo revela a Daniel en el capítulo 12. Daniel en el capítulo 12 dice lo siguiente, por eso estamos hablando a la luz de la Biblia. Le voy a dar la palabra al pastor ahora para darle, yo sé que nos vamos a tener que reunir porque esto es muy profundo. Totalmente. Daniel capítulo 12, versículo 13, porque Pablo dice, un rabino como Pablo, que tenía conocimiento de la Torá, era abogado y dominaba varios idiomas, también fue militar, porque como ciudadano tenía que hacer el servicio militar obligatorio. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Pablo. Pablo dice, los muertos en el Mesías o en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque todo el que murió antes del Mesías va a resucitar para el tiempo del fin. El ángel se lo dice en Daniel capítulo 12, versículo 13. Tú irás hasta el fin y tú reposarás y te levantarás al final del tiempo. Por eso Pablo dice, los muertos en el Mesías resucitaremos primero. Por eso fue que el Mesías dice, los últimos serán primero. Jesús de Nazaret. Y alma alaba la gloria. Usted está entendiendo esto, hermano. Usted está entendiendo esto. Oiga bien, nos quedan unos minutos y vamos a hablar de la última semana en estos minutos que nos quedan. Pero sí, hermano, le voy a decir que le voy a anunciar de antemano que la próxima semana estaremos una vez más con esta transmisión y las veces que sea necesario, a la luz de la Biblia. Usted verá, hermano, que nosotros no hemos creído en cuentos, sino hemos creído en una doctrina que viene desde allá, desde los tiempos de Jesús. Pero muchos teólogos le llaman a esta doctrina, la doctrina, o le llaman al arrebatamiento, podemos decir la doctrina del silencio. Y le llaman así porque no se habló mucho en la iglesia primitiva, ni los padres apostólicos, ni después los reformadores hablaron mucho, y de ahí se toman muchas personas, muchos maestros que creen que son post-tribulacionistas, de decir que ninguno de estos hombres hablaron acerca del arrebatamiento. Pero si nosotros no vamos a eso e investigamos, tampoco hablaron de una iglesia pasando por la gran tribulación. Pastor, que los reformadores no podían hablar de un arrebatamiento, porque todavía Israel era un pueblo que estaba disperso. Exacto. Israel no estaba reunido. No habían señales. No habían señales. No habían señales. Las señales están ahora. Ahora es que están. Ahora es que están. Entonces, no podemos quitarle a la iglesia la única esperanza. Exactamente. Y es que el Señor viene por su pueblo. Exacto. Porque de no ser así, ¿qué va a hacer la gente? Porque la segunda venida, los eruditos saben y hay señales. Te lo digo. Mateo 24, versículo 29 dice, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y la potencia de los cielos serán conmovidas, y ahí aparecerá la señal de ¿quién? Del Hijo del Hombre. O sea que hay una señal.
para la segunda venida. Para la Pero segunda. para el arrebatamiento no hay una No señal. hay una señal. Israel solamente. Israel. Cuando sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. cerca. Y por eso el Señor mandó a la iglesia a orar y a velar y a esperarlo. Porque, Velar está vigilante. porque inclusive si nos vamos a la iglesia primitiva estaba, era, para que usted me entienda, la iglesia primitiva, yo la veo desde el punto de vista mío, pretribulacionista, porque soy pretribulacionista, porque ellos esperaban el Mesías, ellos no esperaban las señales, mientras que los post-tribulacionistas, que son este grupo de personas que están enseñando esto, están esperando las señales, están esperando que la gran tribulación acontezca, mientras que la iglesia primitiva esperaba a Cristo. No, Pablo lo dice, estaban esperando al Mesías. Estaban esperando el Y Dios Mesías, tiene no que- estaban esperando la señal de la gran y tribulación. Dios tiene que permitir la muerte de Esteban Sí, para totalmente. que ellos llevaran el evangelio a otra nación. Totalmente. ¿Por qué? Porque cuando ellos terminaron de predicar en Israel, estaban esperando al Mesías. Exacto. Porque Mateo 24, cuando dice que esté en los montes, no descienda. ¿Qué pasa? Que ahí viene Vespasiano, que es el padre de Tito, cuando lo llaman que él tiene que tomar el trono. Entonces viene Tito, ahí que dice el ángel, y se levantará un príncipe que hollará el templo, será entregado a los gentiles. Está hablando de Tito. Tito era hijo de Vespasiano. Vespasiano se devuelve y toma el trono, y Jerusalén es rodeada desde el 67 hasta el 70. Estamos hablando de 3 años que nadie podía entrar ni salir, y murieron muchas gentes. ¿Qué pasa? Que cuando Tito logra entrar, los del camino, que no se llamaban ni cristianos, ni se llamaban mesiánicos, los seguidores del Mesías en esa época se llamaban los del camino, porque Pablo lo dice cuando iba camino a Damasco, y yo perseguía a los del camino cuando ellos iban camino a Damasco. O sea que se llamaban los del camino por lo que el Mesías dijo: yo soy el camino. Entonces los del camino huyeron hacia los montes y no descendieron. Entonces ahí se pierde, vamos a verlo desde este punto de vista, el cristianismo con el judaísmo, porque el judaísmo se formó para perseguir a los del camino. Entonces ahí se separan hasta hoy. Hasta hoy. Entonces, lo que se forma los Tremendo, montes, tremendo. la profecía de Mateo 24, Tremendo. y quiero que la próxima vez hagamos énfasis ahí, para revelarle aquí a este público que Mateo 24 se cumplió en más de un 90% en esa época, en excepción de la gran tribulación. En excepción de la gran tribulación. Y de la que es la 70, la última semana. La última semana. Entonces, no sé si nos dará el tiempo de hablar de la semana 70, porque ahí estaríamos en la gran tribulación, entonces estaríamos Mateo. Tenemos que dejar la semana 70, ya usted vio la ecuación, la numerología, ¿verdad? De las 69 semanas. Tenemos que repetirlo, no lo hacemos. Exactamente, pero si tenemos, como dice el pastor, si tenemos que repetirlo, no lo hacemos. Pero si nos vamos a ir a la semana 70, vamos a hablar acerca de Mateo 24, del cumplimiento de lo que Y de falta, Apocalipsis. y de Apocalipsis. Entonces, después hablaremos de los post-tribulacionistas, porque ese tema hay que traerlo. Señores, no estamos tratando de debatir, ni estamos tratando Ni de contender. ni de contender. Estamos tratando de que el pueblo de Dios no tenga confusión. Y lo que queremos hacer es llevar esta palabra con humildad. Con humildad. No queremos prepotencia, no queremos orgullo, altanería, no queremos una palabra que sea para edificación del pueblo. Porque en estos momentos lo que estamos es queriendo que el pueblo se edifique, porque estamos viendo que estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de que Cristo, ¿verdad?, parcialmente en su segunda venida haga la aparición a su pueblo, y nosotros estar para siempre con el Señor. Y eso es lo que queremos. Queremos que el pueblo se mantenga vigilante, se mantenga en oración, y que después de esta crisis, de esta pandemia que nosotros hoy estamos viviendo en el mundo entero, las iglesias no entren con confusión, ni entren con problemas, sino que entren con un enfoque. ¿Cuál es el enfoque? De que Cristo viene, y de que el gran avivamiento, oiga bien, y yo lo creo, pastor, yo creo que después de esta crisis viene un avivamiento poderoso. Yo creo que van a venir milagros, van a venir un mover del Espíritu Santo como nunca antes, y lo necesitaba la iglesia. Hay gente que no quiere sacar el Espíritu Santo. Totalmente. Entonces no podemos permitirlo. Yo creo que nosotros tenemos que volver a la doctrina del Espíritu Santo. Claro, totalmente. Tenemos que volver a la doctrina del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la doctrina? Discernimiento de espíritu, Sí. amor, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Si tú no tienes discernimiento de espíritu, ¿cómo tú vas a saber que quien te está hablando viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios? ¿Qué es lo que está pasando con muchos pastores? ¿Por qué están en confusión? Porque no tienen discernimiento de espíritu. Totalmente. Josué, cuando nosotros éramos niños, no había este conocimiento.
pero había poder. Había Yo poder. recuerdo que entraban a los hogares no creyentes y le decían, llegando a Pentecostal, y la gente caía bautizado en Espíritu Santo y fuego. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es sacar el Espíritu Santo y que todo se vuelva letra. El conocimiento es bueno, se necesita, Totalmente. pero el conocimiento sin presencia es vano. Por eso Pablo dice que la letra mata, mas el Espíritu edifica. Y nadie que no esté marcado y sea lleno del Espíritu Santo va a escuchar la trompeta. Porque Dios es Espíritu. Y escucharán la trompeta aquellos que estén en el Espíritu. Inclusive el papel protagónico, como decíamos ahorita, lo ha tomado ahora Israel. O sea, hemos echado al Espíritu Santo a un lado, hemos echado al Mesías a un lado, y ahora estamos mirando a Israel. Ahora queremos judaizarlo, ahora somos hebreos. Ahora, señores, por favor, la iglesia tiene que despertar. Hay un plan, hay un propósito todavía en la tierra con la iglesia. La iglesia todavía está en la tierra, y después de esta crisis que hemos pasado, viene un avivamiento como nunca antes sobre la tierra. Y yo sé que ahora en el secreto, Dios está preparando hombres y mujeres para que después de esto lanzarlo al mundo entero con una palabra de vida, con una palabra de transformación, con una palabra de aliento, y que el pueblo se vuelva a Dios otra vez, que eso es lo importante. Viene un sacudimiento terrible para la iglesia, y es un sacudimiento del Espíritu Santo. Y el diablo quiere, por una o por otra forma, tratar de sacar eso de las iglesias, pero él no va a poder, porque todavía hay un remanente que está aquí en la tierra. Y no tanto eso, sino que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio, no Torah. La Torah es buena para estudiarla porque limpia la teología, y para entender el pensamiento de Yahshua hay que estudiar la cultura hebrea y el pensamiento judío. Sí, totalmente. Ahora, el Señor no nos mandó a predicar Torah. El Evangelio, lo cual los ángeles anhelan. Lo cual los ángeles Y es un buen apunte. anhelan. Es un buen apunte terrible. No nos mandó a predicar la Torah, sino el Evangelio. El Evangelio. Que significa carta abierta, nueva noticia, que el Mesías, la Torah se hizo carne, vino a la tierra, murió y resucitó, que cambia, que liberta, que transforma, que cambia al homosexual, cambia a la lesbiana, cambia a la prostituta, perdona el pecado. Porque hay otro misterio. El Señor no vino a buscar los sanos, Él vino por los enfermos. Él lo dijo claro, de no ser así no hubiese venido. O sea que la gracia, el apóstol Pablo dice que un pueblo, dos pueblos, que antes había una pared que lo dividía, esa pared se cayó, y que por causa de la fe somos un solo pueblo, en Cristo Jesús. Un solo pueblo en Cristo Jesús. El propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así que, hermanos, esta transmisión, gracias a todos ustedes por estar conectados. Tenemos unas 70 personas conectadas. Comparte este video, oiga bien, comparte este video.